En este segundo módulo entonces vamos a construir la botella de leche y la leche dentro de la botella. Para eso vamos a iniciar con una escena limpia pero que tiene la misma configuración que habíamos establecido para el manejo del proyecto. Por lo tanto, las dimensiones estarán en centímetros, hay algunos cambios en la cuadrícula y con eso podemos empezar a trabajar. Sobre la escena predeterminada, recuerden, tenemos tanto la cámara como la luz escondida. Si quieren las pueden borrar, en realidad no las vamos a utilizar. Y de manera simple lo que vamos a empezar a hacer es blocking. Vamos a utilizar técnicas de box modeling, pero en este caso no vamos a utilizar una caja como lo hicimos con el libro, sino que en este caso, ya que la botella tiene forma cilíndrica, pues vamos a empezar con una primitiva cilíndrica. Para crear el cilindro, recuerden, tenemos dos opciones. Podemos utilizar el menú Add en la parte superior de la vista, la opción de Mesh y allí tendríamos la opción de Cylinder. O si lo quieren hacer por atajo de teclado sería Shift o mayúsculas y la tecla A, que nos da acceso también al menú de creación de objetos, el que nos permite adicionar cualquier variedad de los distintos objetos que tenemos aquí en Blender. Vamos al menú de Mesh y utilizamos la opción de Cylinder. Cylinder nos crea automáticamente, recuerden, un cilindro que usualmente será en este caso de 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Voy a presionar N para poder ver las dimensiones. Que recuerden que esto corresponde pues al cambio que hicimos dentro de las medidas, si no sería un cilindro más o menos de 2 metros por 2 metros por 2 metros, que es la forma predeterminada en que construye los objetos base Blender. En la parte inferior tenemos los detalles de las diferentes características. Es posible que ustedes vean esto en 32 más o menos, que es el predeterminado. Y aquí podemos empezar a configurar nuestro cilindro de mejor manera de acuerdo a la botella que vamos a construir. Lo primero que voy a hacer es bajar los segmentos. Voy a presionar punto inicialmente para que vean esto. Esta cantidad de segmentos aquí es lo que Blender llama vértices. Lo llama vértices es por la forma particular que tiene Blender de construir los diferentes objetos poligonales. Pero en este caso sería así. Lo que tenemos son 32 vértices que están extruidos básicamente para formar los segmentos poligonales que tenemos aquí. Como veíamos previamente, siempre es mejor empezar con bajos polígonos, con los polígonos suficientes o necesarios para trabajar a moldear las diferentes formas. Cuando tenemos muchos polígonos o entre más nivel de polígonos tenemos menor control sobre la estructura y la malla de cada uno de los objetos. Voy a utilizar entonces 16 segmentos. 16 es una medida media. Está bien para empezar a trabajar en general cualquier forma cilíndrica. Podríamos utilizar 8 o 12. Y noten que estoy diciendo 8, 12, 16, 32, 24, que son básicamente múltiplos de 4. Siempre es mejor trabajar con múltiplos de 4. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí en gráficas computarizadas usualmente utilizamos quads o cuadriláteros. Y siempre tener un múltiplo de 4 va a ser más fácil de manejar. En ocasiones necesitaremos tener objetos poligonales que no son pares, que son impares, que va a ser un poco más complicado, pero que vamos a requerir para establecer esa forma particular del objeto. Entonces voy a iniciar con 16 y conozco previamente algunas de las medidas, más o menos no son tan exactas, pero digamos que alguna botella de leche puede medir más o menos en la parte inferior, es un diámetro de 8 centímetros. Así que sobre el eje Y y sobre el eje X voy a colocar 8 centímetros. Y la altura de la botella sobre el eje Z sería más o menos unos 23-24 centímetros. Voy a presionar el punto para encuadrar el objeto nuevamente. Es algo más o menos así. Esa sería obviamente nuestra forma inicial. Voy a desplazar la forma que quede más o menos sobre el piso para empezar a trabajar un poco más cómodamente. Presiono punto. Y este será el objeto base. Presionamos Tab para entrar al modo de edición y lo primero que voy a hacer es eliminar lo que no necesitamos, que es esta tapa en la parte superior. Este polígono no lo necesitamos, así que voy a presionar Delete y voy a decirle que borre las caras, Faces. Y vamos a empezar a trabajar. En la parte inferior vamos a empezar a trabajar con la base, pero lo primero que debemos entender aquí es que aquí tenemos un problema de topología. Este polígono que tenemos acá tiene 16 lados. Y como hemos reiterado nuevamente, usualmente deberíamos estar trabajando con quads dentro de lo posible. Así que vamos a tener que arreglar este polígono de 16. Inicialmente entonces vamos a construir un nuevo segmento para la base, para construir la base. Las bases de las botellas usualmente no son totalmente planas, sino que tienen un pequeño arco o una pequeña área cóncava que le añade gran riqueza, sobre todo a este tipo de objetos que son translúcidos.
Cuando la luz atraviesa este tipo de objetos empieza a calcularse de mejor manera si tenemos más cuidado sobre las formas reales de los objetos. Voy a utilizar entonces una nueva herramienta, es la herramienta Inset, que es la que tenemos acá. Y es la que automáticamente nos está diciendo si quieren utilizar un shortcut o atajo de teclado, pueden utilizar la tecla I. Seleccionamos, tenemos un gizmo y lo único que tenemos que hacer es arrastrar o hacer un drag. Y en este caso haríamos el polígono interno o el inset, la inserción de los polígonos. Este nuevo segmento nos va a permitir empezar a trabajar con la base. Voy a hacer otra incisión. Automáticamente tenemos la herramienta seleccionada, así que podemos seguir haciendo diferentes inset a los polígonos que tengamos seleccionado. Entonces clic, arrastre, voy a arrastrar este segundo polígono y este segundo polígono que acabamos de construir, o perdón, esta segunda serie de polígonos que acabamos de construir, nos van a servir para hacer esa parte cóncava. Aún teniendo el polígono seleccionado, voy a ir a la herramienta de movimiento, voy a ubicarme de mejor manera por acá, voy a utilizar la herramienta del X-Ray, que ustedes ya conocen, y simplemente vamos a desplazar ese polígono hacia la parte superior. Con eso noten que automáticamente se iría formando esa parte cóncava que necesitamos en la base. Entonces desplazo un poco. Ustedes definen qué tan alta quiere que sea. Si han visto algunas botellas de vino pueden tener una curvatura bastante prolongada, pero en este caso no es tan prolongada. Creo que por ahí está bien. Siempre tengan en cuenta las referencias de los objetos que están construyendo. Ya con esta definición simple, entonces vamos a entrar a arreglar la topología. Y lo que tenemos que hacer es este polígono de 16 lados que aún tengo seleccionado, lo debemos convertir en polígonos de 4 lados. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta Knife, la herramienta de cuchillo. El cuchillo lo que nos permite es hacer cortes libres sobre los diferentes niveles de su objeto, en este caso los polígonos, para empezar a tener más segmentos. Así que vamos a utilizar la herramienta, seleccionamos Knife. Recuerden que el atajo de teclado será la letra K, si lo quieren utilizar. Damos clic, tenemos el iconito del cuchillo y simplemente podemos empezar a hacer los cortes. Para un polígono de 16 lados como este es bastante simple la topología o la forma en que lo podemos convertir en polígonos de 4 lados. Voy a desactivar el X-Ray. Recuerden que el atajo de teclado será Alt y Z si lo quieren hacer por atajos de teclado. Y si esta grilla o cuadrícula que está aquí, más los ejes de referencia, nos parecen molestos, podríamos esconderlos también temporalmente. Recuerden que esta grilla es bueno tenerla porque nos sirve como referencia. Pero en este caso puede ser molesta para empezar a trabajar sobre todo con esta parte. Tenemos el icono y el menú correspondiente a los overlays. Simplemente damos clic sobre el botón para activarlo o desactivarlos, para mostrarlos o esconderlos. Nuevamente, entonces, ahora sí podemos empezar a trabajar. Como lo que necesitamos es conectar entre vértices, es mejor tener una herramienta que nos permita mayor precisión. Necesitamos que el cuchillo automáticamente sepa dónde está cada uno de los vértices y pueda hacer un corte más preciso. Para hacer ese tipo de cosas se utiliza una herramienta que se denomina el snap, que es este imán que tenemos en la parte superior. Los snap o imanar lo que nos permite es que las herramientas que tengamos seleccionadas puedan identificar elementos sobre los cuales posicionarse de manera más precisa. Tenemos igual el botón que es un toggle para activar o desactivar y tenemos el menú que nos permite seleccionar sobre qué diferentes elementos queremos que se imane. En este caso queremos vértices, así que voy a seleccionar vertex. Y para activar el snap damos clic sobre el icono del snap y ya podríamos empezar a trabajar de manera más precisa. Generamos los cortes, clic derecho para iniciar un nuevo corte y simplemente de manera transversal vamos haciendo los diferentes segmentos que tenemos allí. Y por último atravesamos uno por toda la mitad. Clic derecho. Y como ven, entonces ahora lo único que tenemos aquí son polígonos de 4 lados. Usualmente entonces trabajar con este tipo de polígonos, nuevamente polígonos que tengan múltiplos de 4, va a ser más fácil de construir topología y de convertir todo en cuadriláteros. Cuando terminamos, presionamos Enter para aceptar y podemos desactivar tanto el snap, volver a la herramienta de selección y para poder ver los cortes y nuevamente la cuadrícula y demás, activamos nuevamente los overlays.
y allí ya tenemos nuestro trabajo de topología o de retopología en este caso realizado. Vamos a ir a la parte superior y ya teniendo nuestro detalle en la base o sobre la base, vamos a empezar a trabajar la forma de la botella como tal. Para eso vamos a realizar dos cortes. Necesito un corte un poco más abajo de la mitad y un corte casi en la parte superior. Eso, recuerden, lo hacemos con la herramienta del Loop Cut, que es la que nos permitiría hacer ese tipo de cortes utilizando todos los segmentos que tenemos aquí como anillo. Seleccionamos Loop Cut, recuerden que el shortcut será Control y R. Y hacemos el primer corte y un segundo corte. No necesitamos más, así que volvemos a la herramienta de movimiento en este caso, porque lo que vamos a hacer es ubicar estos dos segmentos donde queremos que se queden. El primero que está en la parte superior, recuerden, si no lo tienen seleccionado, Alt y clic sobre alguno de los segmentos para seleccionar todo el loop completo y lo vamos a ubicar en la parte superior. Este es el que nos va a definir la boca de la botella, o estos dos segmentos que tenemos acá y esta serie de polígonos. Entonces vamos a decir que la boca es más o menos un poco más, algo así, y este segundo segmento entonces nos va a ayudar a definir la parte recta que va a ir en la parte inferior de la botella. Entonces vamos a decir que es más o menos por aquí. En realidad es un poco expresivo, tengan en cuenta nuevamente las referencias de los objetos que tengan por ahí, pero también su propio instinto. Lo que vamos a hacer ahora es construir la boca de la botella, así que voy a seleccionar estos dos loops, entonces Shift y clic con Alt presionado. Para construir la botella, recuerden que lo que tenemos que hacer es que el radio de este cilindro debe ser menor. Así que voy a utilizar en este caso la herramienta de escala. Con la herramienta de escala, sí nos interesa en este caso que sea sobre los dos ejes X y Y, sobre el verde y el rojo. Así que utilizamos este elemento de interfaz en el centro de los dos ejes que nos permite manejar la escala en los dos ejes sin deformarla en un eje particular. Damos clic y simplemente reducimos. Recuerden que con Shift pueden tener un control más granular y establecer dónde quieren o hasta dónde quieren que inicie su botella o el cuello de la botella y por lo tanto la boca. Y si lo notan, entonces ya empezamos a construir la forma general de la botella. En la parte inferior tenemos un cilindro, aquí lo que tendríamos es un cono y en la parte superior tenemos nuevamente un cilindro. Esas tres formas, más el detalle que hicimos en la parte de abajo de la base, empezarían a darnos una visual mucho más clara de lo que es la botella de leche. Esto sería entonces lo que llamamos un blocking inicial. Tenemos la estructura formal de las diferentes formas que conforman el objeto y tenemos ya una referencia clara de la figura que corresponde al objeto que queremos construir. Con este objeto en este estado, entonces vamos a guardar una primera versión. Vamos a decirle File, Save As. En este caso recuerden que este no es el book, sino que este es el bottle o el milk bottle, o la botella de leche. Y será nuestra primera versión.